Mi nombre es Elena, y durante años viví al lado de Marcos, mi marido. Por fuera parecíamos una pareja común, pero dentro de casa yo cargaba con el dolor de ser culpada por todo. Si algo salía mal, la responsabilidad siempre recaía sobre mí. Si él fracasaba en el trabajo, decía que era porque yo no lo apoyaba. Si las cuentas no cerraban a fin de mes, era porque yo no sabía administrar. Incluso en los conflictos con su familia, yo terminaba señalada como el problema. Era como si me hubiera convertido en el blanco fácil para justificar cada error, cada tropiezo, cada consecuencia de decisiones que no eran mías. Con el tiempo, comprendí que aquella rutina de acusaciones silenciosas se transformó en una prisión emocional. Me esforzaba por sostener el matrimonio. Creía que soportar en silencio era el mejor camino, pero cada día me sentía más ahogada. La injusticia de cargar culpas que no eran mías me fue consumiendo por dentro. No había espacio para defenderme, porque cada vez que intentaba argumentar, Marcos volteaba el juego contra mí, como si yo fuera incapaz de ver la realidad. La mentira se volvía tan convincente que hasta la gente de afuera la creía. Para su familia, yo era la mujer ingrata, la esposa que no sabía valorar lo que tenía. Lo más doloroso era vivir bajo la mirada de desaprobación de todos, mientras la verdad permanecía oculta. Me veía sola, perdida dentro de un matrimonio que, en lugar de ser compañerismo, se había convertido en escenario de humillaciones. Es cruel cuando la traición no viene de afuera, sino de la propia casa. No se trataba solo de acusaciones injustas, era ser silenciada, desvalorizada, tratada como culpable de desgracias que no provoqué. Las noches eran las peores. Me acostaba con lágrimas en los ojos, tratando de entender en qué momento de mi vida acepté vivir así. Pensaba en las promesas hechas al inicio de la relación y no lograba reconocer al hombre que tenía a mi lado. Era como si me hubiera perdido junto con él. Creí en las palabras de Marcos por tanto tiempo que empecé a cuestionarme a mí misma, a pensar que quizás sí era culpable de todo. Ese tipo de manipulación corroe la autoestima hasta que ya no sabes diferenciar la verdad de la mentira. Pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Poco a poco percibí contradicciones, pequeñas fallas en su discurso, señales que mostraban que Marcos no era el hombre íntegro que aparentaba. Con cada descubrimiento, la sensación de que había una verdad oculta crecía. Ya no se trataba solo de acusaciones, sino de un secreto mayor, algo que él intentaba esconder a cualquier precio. Era como si cada mentira contada fuera solo una cortina para tapar fallas que, inevitablemente, saldrían a la luz. La indignación fue ocupando el lugar del dolor. Sabía que seguir callada significaba permitir que él continuara destruyéndome poco a poco. La transformación dentro de mí comenzó en silencio, pero crecía cada día. Empecé a observar más, a juntar cada detalle, cada incoherencia, hasta que ya no había forma de negarlo. El problema nunca fui yo, sino él. Las decisiones que tomó, los errores que cometió, todo lo que siempre intentó arrojar sobre mí, finalmente mostraba al verdadero culpable. Aún no sabía cómo enfrentaría todo aquello, pero tenía la certeza de que la reviravuelta estaba cerca, porque el tiempo tiene una forma implacable de revelar secretos, de exponer mentiras y mostrar quién realmente merece cargar el peso de la culpa. Y cuando la verdad comenzó a dibujarse ante mis ojos, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. Marcos siempre encontraba una forma de voltear la mesa contra mí. Si el dinero no alcanzaba, la culpa era mía. Si su trabajo se venía abajo, era porque yo lo estorbaba. Si la relación con su familia estaba llena de roces, era porque yo no sabía comportarme. Era como si me hubiera convertido en el depósito de todas las frustraciones que él cargaba. Su mirada llevaba desprecio, y sus palabras eran lo suficientemente afiladas como para cortarme por dentro. Vivía con la sensación de que, no importara cuánto me esforzara, él siempre hallaría la manera de transformar cualquier falla en un reflejo de mi existencia. Decía que yo era el peso de su vida, repitiéndolo tantas veces que llegó un momento en que yo misma empecé a creerlo. Esa era la peor parte. El impacto no estaba solo en las acusaciones, sino en el silencio que se formaba dentro de mí. Era como si me hubieran arrancado la voz, como si cualquier intento de defensa fuera anulado antes incluso de salir de mi boca. Y aún así, por dentro, gritaba. Quería ser escuchada, quería que alguien viera que yo no era el problema, pero él no me daba espacio para ser nada más que la sombra de su frustración. La transformación que ocurrió dentro de mí no fue repentina, fue lenta, casi invisible, pero inevitable. Cada acusación, cada ataque, cada intento de reducirme, dejó marcas que cambiaron mi mentalidad.
Comencé a observar los detalles, los momentos en que su verdad oculta se escapaba. Era en el nerviosismo cuando alguien preguntaba de más, en la agresividad repentina cuando se sentía expuesto. Con cada explosión, con cada acusación sin fundamento, me daba cuenta de que había mucho más en él que la máscara de víctima que intentaba sostener. Y fue entonces cuando algo en mí empezó a despertar. Ya no quería vivir atrapada en ese ciclo donde todo era consecuencia de mi presencia. Empecé a pensar en mis decisiones, en cómo me había dejado llevar por el peso de la culpa que él sembraba en mí cada día. Comencé a cuestionarme. ¿Hasta cuándo aceptaría cargar responsabilidades que no eran mías? ¿Hasta cuándo permitiría que él usara mi vida como escudo para sus fallas? Esas preguntas no me daban paz, pero me daban fuerza. Ya no lloraba de la misma forma. Las lágrimas todavía llegaban, pero ahora llevaban un reconocimiento que antes no existía. Veía que, en realidad, él necesitaba a alguien que sostuviera la mentira de que todo a su alrededor era insoportable por mi causa. Esa era la verdad oculta que temía admitir. Marcos no quería una compañera, quería una culpable permanente. Y yo, durante años, acepté ese papel, hasta el punto en que mi propia identidad comenzó a desvanecerse. La reviravuelta no ocurrió en un solo momento, sino en pequeños choques que la vida me daba. Era en una palabra que oía de fuera, en la mirada de alguien que percibía más de lo que debía. Poco a poco, caí en la cuenta. Yo no era la raíz de su caos. Yo era la consecuencia de una elección que él hacía todos los días, la de esconderse detrás de mí para no enfrentar sus propios errores. Y entender eso lo cambió todo. A partir de ahí, las acusaciones ya no tenían el mismo efecto. Él seguía, claro, y en cada pelea me arrojaba abajo con frases que parecían ensayadas. Pero dentro de mí, la herida ya no sangraba como antes. Dolía, sí, pero ahora sabía que el dolor no era señal de culpa, sino de manipulación. Fue ese reconocimiento el que abrió espacio para ver más allá, para darme cuenta de que su vida no era un reflejo de la mía, sino de las propias elecciones que escondía. Lo más cruel era la manera en que hacía que todo pareciera natural. Quien lo veía desde fuera creía en la actuación, porque Marcos era bueno para invertir las cosas. En el trabajo, se apartaba de sus colegas, pero en casa decía que era por mi culpa. En las cuentas atrasadas, culpaba a mi descontrol, cuando en realidad gastaba en cosas que yo solo descubría después. Incluso en los conflictos con su familia, yo era el detonante, como si mi simple presencia fuera suficiente para dividir hogares. Esa construcción distorsionada se repitió tantas veces que se convirtió en el guión principal de nuestra vida. Pero empecé a darme cuenta de algo que él no quería que yo viera. Cuanto más me acusaba, más claro resultaba que él mismo no tenía valor para asumir sus fallas. Siempre era más fácil responsabilizarme a mí que enfrentar las consecuencias de sus propias actitudes. Y fue en ese punto cuando entendí que la lucha no era solo contra sus palabras, sino contra la mentalidad que intentaba imponerme. Tenía dos opciones: seguir dejándome aplastar o usar el dolor como impulso para reconstruirme. No fue una decisión sencilla, pero fue inevitable. Elegí empezar a ver lo que estaba escondido, a descifrar los patrones que usaba contra mí, y con cada paso, con cada instante de claridad, percibía que el poder que él tenía sobre mí disminuía. Aún así, él no paraba. Las acusaciones se intensificaron cuando notó que ya no me callaba tan fácilmente. Fue en ese punto cuando la casa dejó de ser solo un lugar de convivencia y pasó a ser un campo de batalla silenciosa, donde cada palabra llevaba veneno y cada silencio pesaba más que cualquier grito. Yo sabía que no podría sostener eso para siempre, pero también sabía que estaba empezando a ganar una fuerza que él no comprendía. Era asfixiante darme cuenta de que, además de lidiar con las acusaciones dentro de casa, tenía que enfrentar el peso de una mentira que Marcos esparcía afuera. Tenía la habilidad de mostrarse calmado, equilibrado e incluso generoso ante los demás. Decía cosas con voz firme, miraba a los ojos, y parecía lo bastante convincente como para que nadie sospechara lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. La consecuencia de eso fue que hasta mi propia familia llegó a creer que el problema estaba en mí. Me veían como la que se quejaba demasiado, la que no sabía valorar al marido que tenía. Los amigos, cuando aún quedaba alguno cerca, se alejaban poco a poco, como si su versión fuera la única verdad posible. Era una sensación de aislamiento que dolía en silencio, pero de manera profunda. Me veía rodeada de miradas que juzgaban, de comentarios atravesados que parecían pequeños recados, insinuando que no estaba haciendo lo suficiente.
Esa era la verdad oculta que nadie quería ver. Detrás de la imagen que Marcos construía, había una mujer deshaciéndose por dentro, luchando por mantener algo de dignidad mientras era señalada como culpable. El impacto psicológico de eso fue inmenso, porque no bastaba con lidiar con la violencia de sus palabras, ahora también cargaba con el peso de no tener espacio para defenderme. Cada vez que intentaba hablar, parecía que mi voz se ahogaba en una nube de desconfianza. Me sentía disminuida, como si mi dolor fuera invisible. Y peor aún, como si al intentar exponer lo que realmente pasaba, me traicionara todavía más, dándole argumentos para reforzar su narrativa. Era como si mi vida hubiera sido secuestrada por una versión inventada, y no podía escapar. Esa mentira sostenida por el hombre que debía ser mi compañero se convirtió en una prisión de la que no había salida aparente. Ese reconocimiento fue devastador. Darme cuenta de que nadie me tendía la mano porque todos le creían era como caer en un pozo sin fondo. Me preguntaba hasta qué punto me había vuelto irreconocible para quienes me conocían de siempre. Quería que mi familia viera la transformación que estaba ocurriendo en mí, pero era como si todos hubieran sido entrenados para ignorar las señales. Y, en cierto modo, Marcos logró exactamente lo que quería: aislarme para que dependiera exclusivamente de él, para que mis decisiones siempre se guiaran por el miedo al juicio de los demás. Lo más doloroso era cuando usaba ese aislamiento como arma. Decía: nadie cree en ti, solo yo sé quién eres de verdad. Esa frase, que parecía inocente, llevaba una crueldad disfrazada. Era una sentencia. Yo entendía, en el subtexto, que me decía que cualquier intento de exponer la realidad sería en vano. Y la consecuencia de eso fue que, durante mucho tiempo, acepté el silencio como única defensa. Pero ese silencio me corroía. Miraba a mi alrededor y veía una vida construida sobre arena, un matrimonio sostenido por la mentira y una imagen pública que no correspondía a la destrucción privada. Y cada vez que alguien de su familia me lanzaba una mirada atravesada, sentía el impacto de elecciones que no eran mías. Me juzgaban por errores que le pertenecían a él, y lo peor era saber que esa versión parecía más convincente que cualquier intento mío de mostrar la verdad. Ese aislamiento, por más cruel que fuera, terminó generando dentro de mí un movimiento inesperado. Fue en ese punto que comprendí que, si no había nadie dispuesto a reconocerme, tendría que reconocerme yo misma. Y esa transformación interna fue dolorosa, pero necesaria. Empecé a entender que la fuerza que buscaba en otros nunca llegaría. Si quería cambiar la consecuencia de esa vida de manipulación, tendría que tomar decisiones que dependieran solo de mí. Fue en ese período cuando mi mentalidad comenzó a reconstruirse. Dejé de esperar validación externa, porque nunca llegaba. Empecé a mirar hacia adentro, a intentar recuperar pedazos de mí que estaban enterrados bajo tantas acusaciones. Y, aunque todavía me sentía rodeada por la mentira, algo en mí empezó a moverse. La reviravuelta aún no había ocurrido, pero ya no era la misma mujer que aceptaba pasivamente sus palabras como verdades absolutas. Aunque el mundo a mi alrededor creyera en la versión de Marcos, yo comencé a reunir fuerzas para enfrentar la realidad que él quería esconder. Y ese cambio, aunque silencioso, ya era un riesgo para él, porque cada mirada mía, cada silencio cargado de lucidez, representaba una amenaza para la farsa que él sostenía. Era como si Marcos hubiera descubierto que su control empezaba a escaparse por las rendijas. No necesitaba decir nada, lo veía en sus ojos. Aquella mirada que antes transmitía seguridad en su manipulación, ahora delataba incomodidad. Percibía que yo ya no creía en todas las versiones que inventaba, que la culpa que depositaba en mí ya no encontraba el mismo espacio para enraizarse. Eso lo inquietaba, y fue justamente en esa inquietud cuando la violencia de sus palabras se intensificó. Si antes eran acusaciones veladas, ahora eran ataques directos, crueles, dichos sin ningún freno. «Arruinaste mi vida», repetía como un mantra, y escuchar eso de quien yo creía que debía ser mi refugio era como sentir que el suelo se abría bajo mis pies cada vez. Esas palabras no golpeaban solo mis oídos, golpeaban mi pecho, y la consecuencia era inmediata. El corazón se aceleraba, la respiración pesaba, la mente se perdía en mil preguntas. ¿Hasta qué punto realmente me había convertido en ese peso que él decía? Ese era el impacto que quería causar. Mantenerme en silencio, paralizada por el dolor de creer que yo era el problema. Pero lo que él no vio es que cuanto más repetía, más claro se volvía que había una verdad oculta detrás.
Ningún hombre que ama reduce a la mujer a una carga. Ningún compañero que respeta convierte a su pareja en el chivo expiatorio de sus frustraciones. Comencé a reconocerlo dentro de mí, aunque fuera doloroso, y ese reconocimiento fue el punto de transformación. Dolió admitir que durante años había aceptado como verdad lo que eran solo las consecuencias de su cobardía. Estaba sumergida en una relación donde mis decisiones no existían, donde mi voz era ahogada por una narrativa inventada. El impacto de eso fue verme encogida frente a todos, hasta creer que no tenía más nada que ofrecer. Pero ese mismo dolor que me paralizaba también empezó a abrirme los ojos, y fue en ese proceso cuando comprendí el aislamiento en el que me mantenía. No le bastaba con atacarme en casa, necesitaba que el mundo también creyera en la mentira que sostenía. Amigos, vecinos, incluso familiares compraban su versión sin cuestionar. Yo era la mujer difícil, inestable, incapaz de entender la presión que vivía. ¿Cuántas veces escuché comentarios atravesados, frases dichas en medio de reuniones familiares, que parecían más recados de que estaba sola en esa batalla? Sonreía por fuera, pero por dentro me destrozaba, porque no había espacio para la defensa. Cualquier intento de exponer la realidad era visto como exageración o drama. Esa sensación de vivir prisionera dentro de una farsa era insoportable. Su mentira se extendía como una sombra, acompañándome a todos lados. Estaba cansada de ver la confianza en los ojos de quienes le creían y el juicio en la mirada de quienes me observaban en silencio. Y cada vez que eso pasaba, sentía que una parte de mí se perdía. La consecuencia no era solo emocional, era física también. El cuerpo pesaba, los días eran demasiado largos, y ya no me reconocía en el espejo. Pero aún así, incluso en ese estado, una llama insistía en no apagarse. Empecé a darme cuenta de que, si todos creían en él, yo necesitaba creer en mí. Esa fue la decisión más difícil, dejar de esperar reconocimiento de afuera y encontrar dentro de mí la fuerza que nunca recibí de nadie. Fue entonces cuando comprendí que la transformación no vendría de una disculpa, porque esa nunca llegaría. Tenía que empezar con mi propio posicionamiento, aunque fuera tímido. Con cada palabra cruel de él, en lugar de quebrarme, empecé a registrarla como prueba de quién era realmente. Cada acusación pasó a ser, para mí, un recordatorio de que la farsa no duraría para siempre, porque la verdad oculta siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sabía que las consecuencias de resistir serían duras, que él no soltaría el control fácilmente, pero ya no había vuelta atrás. Mi mentalidad había cambiado. Ya no era la mujer que se callaba frente a las mentiras, aunque el silencio siguiera siendo mi principal arma. Estaba aprendiendo a resistir de otra forma, a enfrentar por dentro la guerra que él declaraba por fuera. Y fue justamente en esa etapa cuando las máscaras empezaron a caer, no de una vez, sino en pequeños momentos, donde sus contradicciones se revelaban, y cuanto más las percibía, más clara se volvía la reviravuelta que se acercaba, porque ninguna mentira resiste para siempre cuando la persona que la sostiene pierde el dominio sobre quien debería creer en ella. Fue así como, en medio del dolor y el aislamiento, descubrí que dentro de mí había una fuerza que ni yo misma sabía que existía, una fuerza nacida del cansancio, del impacto de tantas agresiones y de la necesidad de no perderme por completo. Y ese descubrimiento fue el inicio de algo que él jamás esperaba, la reconstrucción de mi voz, la que intentó silenciar durante tanto tiempo, la confirmación que tanto temía y al mismo tiempo esperaba. No vino en forma de confesión ni de arrepentimiento. Llegó como un golpe, inesperado, pero que trajo claridad. Fue un acontecimiento concreto, imposible de disimular. De repente, las mentiras que Marcos sostenía empezaron a resquebrajarse, y la farsa que mantenía con tanto cuidado se reveló ante mis ojos. Él, que siempre me acusaba de ser el peso de su vida, escondía deudas que no paraban de crecer. Descubrí que en el trabajo había perdido la confianza de colegas y superiores, no porque yo lo estorbara o creara problemas, sino porque tomaba decisiones irresponsables, gastaba dinero sin control, asumía riesgos sin medir consecuencias. Y, para sostener la imagen de víctima, necesitaba a alguien que cargara con esa culpa. Esa persona siempre fui yo. El dolor que sentí al enfrentar esa verdad fue al mismo tiempo devastador y liberador. Era como si una parte de mí hubiera sido aplastada por tener, por fin, la confirmación de que todo lo que intuía era real. No era exageración de mi mente, no era paranoia, era la verdad oculta que llevaba tragando en silencio por años.
El impacto fue inmenso. Lloré de rabia, de alivio, de indignación, porque él me había hecho creer que yo era la responsable de todo, mientras escondía secretos que explicaban las fallas que arrojaba sobre mis hombros. Y como si las deudas no fueran suficientes, también descubrí traiciones, no solo físicas, sino emocionales, mensajes intercambiados con otras mujeres que exponían la forma en que me ridiculizaba. Leer con mis propios ojos el desprecio que sentía por mí fue como ver el suelo abrirse en pedazos. Cada palabra que escribía para impresionar a alguien era una puñalada. Decía que yo era la culpable de su infelicidad, pero, en realidad, era él quien buscaba afuera lo que nunca tuvo valor de construir dentro. La consecuencia de ese descubrimiento no fue solo la destrucción de la confianza, sino la certeza de que nunca tuvo intención de verme como compañera. Yo no era su pareja, era solo un escudo para proteger la imagen que quería mostrar al mundo. Fue un choque. Y el reconocimiento de esa verdad removió todo en mí. De repente, cada acusación de él perdió fuerza. Arruinaste mi vida. Ya no sonaba como sentencia, sino como mentira mal ensayada. La transformación sucedió dentro de mí de forma casi inmediata. Dolió, claro, pero fue como si el peso que cargué por tanto tiempo cayera de repente. Yo no era la culpable. Nunca lo fui. Solo fui manipulada para creerlo, mientras él se escondía detrás de mi dolor. Recuerdo mirar a Marcos después de ese descubrimiento y ver algo diferente en él. La seguridad con la que siempre hablaba ya no estaba. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, miedo de perder el control, miedo de ser expuesto, y entendí que, durante todo ese tiempo, su fuerza nunca estuvo en la verdad, sino en el silencio que me imponía. El impacto de ese reconocimiento fue tan grande que cambió mi mentalidad de una vez. Ya no lo veía como el hombre que tenía el poder de destruirme con palabras. Lo veía como un hombre pequeño, rehén de sus propias mentiras, preso de sus propias decisiones. Y la reviravuelta, para mí, fue inevitable. A partir de ese momento, ya no cargaba con la culpa que él me entregaba. La consecuencia de ese descubrimiento fue la liberación. No en el sentido de estar ya libre de todo, sino de empezar a ver las cadenas que me ataban. Sabía que aún tendría mucho que enfrentar. Sabía que la lucha no terminaría allí. Pero el simple hecho de tener la confirmación de lo que sentía fue como abrir una ventana en un cuarto oscuro. Podía respirar diferente, podía pensar con claridad. Y al mismo tiempo que el dolor me aplastaba, nacía también un tipo de fuerza. Una fuerza que venía de la conciencia de que él nunca más podría convencerme de algo que no fuera real, porque la verdad oculta había sido expuesta, y una vez que se ve, no hay forma de volver atrás. Esa era la transformación que él jamás imaginó que podría suceder. Creía que me mantendría sumisa para siempre, pero no contaba con el poder que una confirmación puede tener en la vida de alguien que pasó años siendo silenciada. Ya no necesitaba rogar para que me creyeran. Ya no necesitaba defenderme de acusaciones sin sentido. Tenía en mis manos la prueba de que todo siempre estuvo al revés, y fue en ese punto cuando comprendí que mi vida no estaba condenada a repetir el mismo ciclo. Podía, sí, tomar decisiones diferentes, reconstruir mi identidad y devolver las responsabilidades a quien siempre huyó de ellas. La herida seguía abierta, pero ya no era solo dolor, era también combustible, porque, al exponer sus secretos, encontré el inicio de mi propia liberación. Y esa liberación, aunque dolorosa, me dio algo que él jamás podría quitarme, el coraje de enfrentar la verdad, aunque doliera más que cualquier acusación que haya escuchado. Fue extraño percibir el cambio en la mirada de la gente. Al principio, no sabía si era impresión mía, pero con el tiempo fue imposible ignorarlo. Aquellos que antes me juzgaban en silencio comenzaron a desconfiar. Surgían pequeños comentarios, conversaciones cortadas, miradas atravesadas dirigidas a Marcos. Lo que él intentó sostener por tanto tiempo, esa imagen de hombre injusticiado y víctima de su esposa, empezó a desmoronarse. La mentira que parecía inquebrantable empezó a mostrar grietas, y yo vi, con una mezcla de dolor y alivio, que la verdad estaba encontrando un modo de salir. El reconocimiento no llegó rápido. Pasaron años, y durante mucho tiempo pensé que jamás sucedería. Pero la verdad tiene un peso propio. No puede esconderse para siempre. Las deudas, los errores, las traiciones, todo aquello que él arrojaba sobre mí, empezó a salir a la luz. Colegas de trabajo comentaban sobre su irresponsabilidad, vecinos murmuraban sobre discusiones que ya no podían disimularse, familiares que antes me señalaban comenzaron a notar demasiadas contradicciones,
y cuando su máscara empezó a caer ante todos, fue como presenciar la consecuencia inevitable de años de manipulación. Recuerdo bien el impacto que sentí cuando escuché por primera vez a alguien de su familia decir, en voz baja, que Marcos no era tan inocente como parecía. Aquello me atravesó de una forma distinta. Durante años había gritado en silencio que no era la culpable, y nadie me escuchaba. Ahora, el mundo empezaba a ver lo que yo siempre supe. Llegó tarde, porque nada borraba las marcas que me dejó, pero aún así fue una especie de justicia. Ya no necesitaba demostrar tanto. La verdad, al fin, se defendía sola. Y fue en ese momento cuando la transformación dentro de mí se intensificó. Ya no era la mujer que se encogía frente a las acusaciones. Observaba, con una calma que antes no existía, el peso de la mentira volverse contra él. Cuanto más intentaba justificar, más se delataba. Cuanto más acusaba, más se contradecía. Era como si las mismas palabras que usaba contra mí empezaran a trabajar en su contra. El impacto era visible. Marcos perdía credibilidad, y eso lo enfurecía aún más. Su mentalidad, acostumbrada a controlar a través de la manipulación, no sabía lidiar con la pérdida de dominio. Y esa reviravuelta fue dura para él, pero fue el inicio de mi liberación. Veía en los ojos de la gente el reconocimiento que nunca tuve. Algunos me pedían disculpas de manera disimulada, otros simplemente cambiaban de postura conmigo. No era necesario que vinieran a admitir abiertamente que estaban equivocados, porque el gesto ya lo decía todo. Su silencio ahora llevaba otro significado. Ya no era juicio sobre mí, era la confirmación de que Marcos había perdido la narrativa. Y por primera vez me sentí ligera, no porque el dolor hubiera pasado, sino porque ya no necesitaba cargar con el peso sola. Las consecuencias de sus decisiones finalmente aparecían ante todos, y eso lo cambiaba todo. Entendía, con una claridad que nunca antes tuve, que la verdad puede ser sofocada por un tiempo, pero siempre encuentra la manera de sobrevivir, y cuando aparece, no hay mentira que pueda resistir. Ver a Marcos perder espacio, perder confianza, perder el respeto que tanto luchaba por mantener, fue un choque para él. Para mí, fue un alivio. No porque buscara venganza, sino porque era el reconocimiento de que no era el monstruo que pintaba. Era solo alguien que resistió demasiado tiempo a una guerra silenciosa, y ahora, por fin, las consecuencias estaban golpeando a su puerta. Y en ese punto, comprendí que la vida me estaba ofreciendo una elección. O me dejaba consumir por el pasado, o usaba ese reconocimiento tardío como combustible para reconstruirme, porque, incluso con las heridas abiertas, sentía que una nueva fuerza nacía dentro de mí, una fuerza que venía del simple hecho de saber que ya no estaba sola contra su mentira. La verdad había, por fin, encontrado el camino para revelarse, y fue entonces cuando comprendí que la transformación no era solo que él perdiera credibilidad, sino que yo recuperara la mía. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, libre del papel de culpable, y esa libertad, incluso conquistada después de tanto dolor, era el inicio de algo que aún no lograba dimensionar por completo, pero sabía que lo cambiaría todo. Tuve que mirarme al espejo y admitir que me había perdido. La mujer que era ya no existía, había sido devorada por años de acusaciones y mentiras, pero, después de ver la máscara de Marcos caer ante todos, algo en mí despertó. Ya no quería vivir como víctima. Ya no quería ser solo la consecuencia de sus decisiones. Quería ser dueña de mis propias decisiones. Fue en ese punto cuando decidí que era hora de reconstruirme, aunque las heridas siguieran abiertas. Comencé por lo que parecía más difícil, cuidarme. Durante mucho tiempo había puesto mis necesidades al final de la lista, como si mi vida no tuviera importancia frente a la presión que él ejercía, pero ahora entendía que, si no me priorizaba, seguiría atrapada en su sombra. Empecé a invertir en mi salud, a alimentarme mejor, a moverme, a cuidar el cuerpo que durante años fue motivo de humillación para él, y poco a poco, cada cuidado que tenía conmigo misma era como recuperar un pedazo que intentó destruir. También volví a mirar hacia mi carrera. Antes, creía que no tenía capacidad, porque él repetía tantas veces que yo era un peso que terminé creyéndolo. Pero, cuando decidí romper con esa mentalidad, comprendí que aún había talento y fuerza dentro de mí. Empecé a estudiar, a buscar nuevas oportunidades, a creer que mi futuro no tenía por qué estar definido por las limitaciones que él me impuso. Con cada pequeño logro, la reviravuelta se hacía más evidente. Aquella a la que intentó callar ahora se levantaba, firme, construyendo su propio camino. El impacto de eso no fue solo interno.
Las personas a mi alrededor percibieron la transformación. Quienes antes me miraban con desconfianza ahora veían fuerza. Ya no era la mujer fragilizada por las acusaciones de Marcos. Era alguien que decidió recomenzar incluso después de todo. Ese reconocimiento me dio aún más valor, porque la vida que estaba reconstruyendo no era solo superar una relación rota. Era demostrarme a mí misma que tenía valor, que mi futuro podía ser diferente. Mientras tanto, Marcos se hundía. Las mentiras que contó por tanto tiempo ya no encontraban espacio. Quienes lo apoyaban empezaron a alejarse, cansados de las contradicciones, de las consecuencias de sus propias elecciones que ya no podía ocultar. El hombre que me acusaba de ser el peso de su vida ahora era visto por lo que realmente era, alguien incapaz de asumir responsabilidades. Su caída no me trajo placer, pero sí justicia, porque la verdad, al fin, estaba demasiado clara para negarla. La reviravuelta estaba frente a todos. Quien fue acusada injustamente se levantaba, y quien acusó ahora caía. Yo reconstruía mi vida con cada paso, con cada decisión, y ese proceso mostraba que no importa cuánto tiempo alguien intente apagar tu voz, siempre existe la posibilidad de recomenzar. Mi historia dejó de ser solo dolor, y pasó a ser inspiración, no porque quisiera ser ejemplo, sino porque mi resistencia demostraba que nadie merece cargar culpas que no le pertenecen. Y fue en ese punto, cuando comprendí que la mayor transformación no estaba en que Marcos perdiera credibilidad, sino en que yo recuperara mi vida. Finalmente entendí que la consecuencia de todo lo que viví no fue el final, sino el inicio de una nueva versión de mí misma, mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. No cuento esta historia por venganza. Ya no cargo dentro de mí la necesidad de demostrar nada a nadie. Lo cuento porque aprendí, con dolor y con lucidez, que la mentira puede durar un tiempo, pero nunca vence para siempre. El tiempo tiene una forma implacable de revelar quién realmente carga con la culpa, y eso fue lo que pasó. Todo lo que Marcos puso sobre mis hombros cayó de vuelta sobre los suyos, porque nunca fue mi carga. Solo viví años intentando respirar en medio de las acusaciones, hasta que la verdad finalmente encontró un camino para mostrarse. Hoy, cuando miro atrás, no veo solo la destrucción, sino también la reconstrucción. Sé lo que soporté, y sé la fuerza que necesité encontrar cuando nadie creía en mí. Por eso hablo, no para revivir el dolor, sino para dejar claro que ninguna mentira puede borrar la verdad de forma definitiva. Tarde o temprano, las máscaras caen, y cuando caen, no hay quien pueda sostenerlas de nuevo. Si esta historia habló contigo, deja en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste injusticiada y el tiempo mostró quién estaba equivocado?